Saludos cordiales a todos. Continuamos con la semiología respiratoria. Vamos a hablar ahora de la presentación clínica de la disnea. La disnea puede ser aguda, la disnea respiratoria puede ser aguda o puede ser crónica, depende de los mecanismos que estén insertos. Ya lo hemos conversado en la cápsula anterior. Por ejemplo, pacientes con asma, con crisis de asma, pacientes con un proceso obstructivo por un cuerpo extraño son pacientes agudos, pacientes con un tromboembolismo pulmonar masivo son pacientes agudos, con un trauma que le provocó un hemoneumotórax son pacientes agudos, pero también puede haber disnea de instalación más solapada, más crónica, como ocurre en los pacientes, por ejemplo, con derrame pleural por neoplasias, por procesos infecciosos crónicos como la TBC, por ejemplo. Los pacientes con neumonitis intersticiales, con neumoconiosis, con tumores, son pacientes que van a tener disnea que se va a instalar de manera lenta y progresiva, de manera que el enfoque evolutivo va a ser diferente y nos va a orientar sobre la posible causa de la disnea. Y por supuesto la disnea nos vamos a orientar también en relación a los síntomas que acompañan a la disnea y a la modificación de la disnea con el esfuerzo. Es importante señalar que la disnea de origen respiratorio el paciente la va a tener siempre, esté o no teniendo actividad. Pero evidentemente si el proceso pulmonar o respiratorio es muy severo, la actividad va a limitar el esfuerzo. Pero en reposo el paciente siempre va a tener disnea si es de origen respiratorio. Lo que puede es exacerbarse con el esfuerzo, a diferencia de la disnea de origen cardiovascular, que inicialmente no es en reposo, pero en la medida que el proceso avanza y ya en los estadios finales del paciente con enfermedad cardiovascular, es cuando hace la disnea en reposo. De manera que en el paciente respiratorio la disnea en reposo siempre va a estar desde el inicio, y quizás ese dato sea el dato más definitorio de la disnea respiratoria, junto con los síntomas que le acompañan, como por ejemplo la presencia de cambios en los tipos de expectoración. Por ejemplo, puede tener tos con expectoración verdosa, hemática, que es lo que llamamos hemoptisis, puede tener tos seca, que es muy importante la tos seca porque nos permite pensar más en procesos de la vía aérea, procesos obstructivos altos o procesos pulmonares, pleurales o procesos intersticiales, es decir, procesos donde el alvéolo no esté involucrado, porque eso hace que si el alvéolo no está involucrado, la producción de secreción no va a existir y entonces la eliminación en forma de expectoración tampoco va a ocurrir, de manera que la presencia o no de la expectoración nos va a ayudar también con la etiología de la disnea. Creo que con eso podemos ir avanzando hacia la próxima cápsula. Saludos cordiales.